Ya, muy buenos y cordiales días. La cinética química habla de las reacciones químicas, hablo en plural porque nosotros pensamos que una reacción química combino algo y sale, ¿no? No. Existen algunas reacciones químicas de un solo paso, así se le llama. O sea, combino A y B y sale C automáticamente. Pero realmente las reacciones químicas, en forma general, salen en varios pasos. O sea que hay una velocidad de reacción que a medida que va pasando el tiempo, se comienza a obtener la sustancia deseada. Pero pasó una reacción, pasó otro tiempo, otra reacción, pasó otro tiempo, sigue reaccionando así hasta ya terminar el tiempo posible de reacción, ya no reacciona más y encuentro el producto deseado. ¿Me entiendes? Eso se llama velocidad de una reacción. ¿Ok? Y que no te engañen, ni en la universidad. Estaba con alumnitos, ¿no? De universitarios que estaban volando. En teoría, cero sacaron, cero. Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Profe, me sacó cero en mi text. Dice mi text. No lees, pero, ¿no? O no sabes. Dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Entonces, ahora vamos a ver. La cinética química, para poder entenderlo, tengo que saber estequiometría, lo que hemos hecho. Más equivalentes soluciones, lo que hemos hecho la clase pasada. Entonces, para estudiar la cinética química, estudia justamente la velocidad de reacción, ¿no? Que puedan existir en una reacción química. Entonces, ¿qué hacemos? Los mecanismos por los cuales pueden variar, dice, ¿no? Porque cada reacción puede durar una fracción de segundo, como también millones de años, ¿no? Claro. Por ejemplo, el proceso de obtener el petróleo que tenemos nosotros en Talara, bueno, se puede, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya hacer un proceso de reacción, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Hay petróleo primitivo que todavía no podemos usarlo, porque te falta todavía reaccionar miles de años o millones de años para poder obtenerla. Por ejemplo, un lugar como en África, en Tanzania, en la parte sur de Uganda, en Etiopía, que se muere de hambre la gente, ¿no? Flaquita están, ¿no? Existe petróleo primitivo, que lo pueden usar recién de aquí 80.000 años, mientras tanto se mueren de hambre. ¿Se cuenta? O sea, tienen tanto petróleo que no pueden usarlo. Estados Unidos está ahí, pero ve que es primitivo y no existe hasta ahorita tecnología en el mundo que pueda hacer reaccionar, acelerar la velocidad de reacción, porque sí se puede, pero todavía no hay esa tecnología todavía, ¿no? No se encuentra la sustancia que haga reaccionar más rápido para poder obtener el producto que decíamos para poder explotar. O sea, eso se llama catalizadores, ¿no? No hay, profe, no hay. No hay. Para el petróleo, no hay. ¿Gastan millones de investigación? Sí. ¿No? Por eso la velocidad de reacción de una reacción química, ¿cómo se define? Como la rapidez en la que se consumen los reactantes a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo se consumen los reactantes y se forman que los productos, ¿no? O sea, acá, profe, sería la concentración entre el tiempo. Esa sería la idea, ¿no? ¿Sí? La velocidad de la reacción y su estequiometría. Por ejemplo, si yo tengo acá una ecuación química, ¿no? ¿Sí? Ecuación digo porque está con los coeficientes balanceados. ¿Ok? A, B, C, D. Esto cumple solamente para reacciones químicas gaseosas. Acá apunte ya, solamente para gas. Se cumple la famosa ley de la velocidad es donde dice que la velocidad del gas A, ¿no? Es proporcional a su coeficiente estequiométrico. Acá también velocidad de reacción del gas B, ¿no? Proporcional a su coeficiente estequiométrico, o sea, B. Acá también velocidad de C sobre C, velocidad de D sobre D, ¿no? Y se iguala, ¿no? Esto acá es el equivalente químico de una reacción química no gaseosa. O sea, yo puedo hacer esta ley de velocidades solamente cuando son gases y está balanceada la ecuación. Se supone que esto es lo que se va a obtener. Entonces, la relación que se tiene
de la velocidad de reacción con relación a los coeficientes, ¿no? Estequiométricos, ¿no? Va a ser igual, van a ser iguales o va a ser constantes. ¿Ok? Mira un ejemplito, mira un ejemplito. En una ecuación para un instante t, se cumple que la velocidad del nitrógeno tiene 7 mol por minuto. Calcular la velocidad de reacción, acá radiación es reacción, ¿ya? Hay que corregir ¿ya? Corrija, reacción, ¿ya? De hidrógeno. Entonces te dan la ecuación que es esta. ¿No? Esta es la ecuación. Lo primero que haces tú es balancear la ecuación, eso ya sabemos, balancear, ¿no? A ver, y si se balancea que 1, 3 y 2, ¿ya? Al balancear la ecuación, lo primero, y coloco el dato de la velocidad del nitrógeno, que acá es 7, ¿no? Tendría que hallar el hidrógeno como también del amoníaco, me pide, ¿no? Me pide la velocidad del hidrógeno y también la velocidad de formación del amoníaco, ¿no? ¿Sí? Ya está, de los dos. Entonces, fácil, ¿no? Cumpliendo la ley de velocidad de quién de este nitrógeno es A1, igual la velocidad del hidrógeno es A3, como la velocidad del amoníaco es A2. Como esto ya tengo el dato que vale 7, bueno, acá fácil, ¿no? Esto como hago 7 por 3, 21. Como este es 7, como hago yo acá, 2 por 7, 14, porque ya está. ¿Se acabó? Ya tienes tú justamente la velocidad justamente del hidrógeno, será 21 mol por minuto. Y del amoníaco, 14 mol por minuto. ¿Se acabó? ¿Sí? Acá hay un dato muy importante que a veces no lo toman en consideración, pero este es ideal. ¿Ya? Este es ideal, jóvenes. ¿Ya? Una notita, a veces hay problemitas, inclusive en Uni lo fueran agarrando bastante esto acá, y dice lo siguiente. Para muchas ecuaciones podemos aplicar la regla empírica, o sea, ideal, ¿no? No es real. ¿Ya? Si hay un problema de este tipo, tú tienes que ser astuto, ¿no? Que se cumple que por cada aumento de 10 grados Celsius, ¿no? En el sistema, claro, en un sistema que es gaseoso, obviamente, como me olvidé de colocar gaseoso, su velocidad se va a duplicar. Y más aún, si la velocidad se duplica, el tiempo se reduce a la mitad. O sea, cada 10 grados de aumento, ¿no? ¿Sí? La velocidad de reacción se duplica, ¿no? Ya, entonces, esto tenlo en cuenta en algunos problemas que puede ser que nos toquen, ¿no? Acá dice factores que afectan a la reacción química, ¿no? ¿Sí? Bueno, los factores que afectan la reacción química en sí son varios. Son varios, profe. ¿Ya? Pero de entre esos varios tenemos a la temperatura, ¿no? La temperatura, ¿no? Es prácticamente uno que afecta directamente la velocidad de reacción. Porque si aumenta la temperatura, la velocidad de reacción, ¿qué va a pasar? Va a ser justamente mayor, ¿sí o no? A mayor temperatura, mayor será la velocidad de reacción. Ah, ya. ¿No? ¿Sí? Y acá ves, está viendo la temperatura T más 10, T más 20, está aumentando de 10 en 10. ¿Te das cuenta? Velocidad de reacción 1, la velocidad de reacción 2 será el doble, ¿no? Según la nota que dice acá, ¿no? El doble. Y acá, más 10 más T más 20, dice, ¿no? Ante la velocidad de reacción será el doble de la velocidad de reacción 2, que es el doble de la velocidad de reacción 1. Total, la velocidad de reacción 3 será 4 veces la velocidad de reacción 1, ¿no? Si quiero comparar el 3 con el 1, ¿no? Ahí ya, profe, fácil. La naturaleza de los reactantes, ¿no? La rapidez de una reacción química depende de las propiedades de los elementos o sustancias que participan en la reacción. O sea, eso quiere decir que si yo tengo, profe, ¿no? Una sustancia debe ser más reactivo que el otro, ¿no? ¿Sí? Eso va a depender de la ubicación en la naturaleza. Otra forma también podría ser sólido, líquido, gas. ¿Quién más veloz? Los gases, más que los líquidos, y los líquidos más que los sólidos. Se habla de las mismas sustancias, ¿no? El tamaño de partícula, o también le llaman los tamaños de los reactantes, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando más pequeño sea el reactante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, más rápido será la velocidad de reacción.
Ah, ya, chévere, 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 chévere. Entonces, profi, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Cuando más pequeño sea la partícula, mayor velocidad va a obtenerse. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de puntos de contacto, pues esa sería la idea, ¿no? ¿Sí? Cuando más puntos de contacto tenga, obviamente, ¿no? Va a ser mayor la velocidad de reacción. ¿Ok? Ya está. Concentración de los reactantes. A mayor concentración, jóvenes, mayor será justamente la velocidad de reacción. Profe, qué chévere, ¿ah? Qué chévere, qué chévere. Esa sería la idea, jóvenes. Esa sería la idea, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? La ley de acción de masas es una ley extraordinaria, ¿no? Una ley chévere, donde determina que la velocidad de reacción de toda la reacción es igual a la constante de velocidad. ¿Qué te tiene que darte dato? ¿Por qué? Porque este justamente es experimental. Por la concentración de los reactantes, en este caso A y B, ahí tienen, elevado a un alfa beta, que son, bueno, los órdenes de la reacción de cada uno de ellos, ¿no? En forma experimental. Tienen que darte de dato. ¿Ya? Donde acá dice alfa más beta, ¿no? Ahí están los exponentes, alfa y beta, es el orden de toda la reacción química. ¿Ya? En el caso que sean ecuaciones de una sola etapa, o también llamada ecuación elemental, se cumple que este alfa y beta son los coeficientes trigonométricos. Ahí está, ¿ve? Velocidad de reacción es K, concentración de A elevado a la A, concentración de B elevado a la B. Siempre y cuando el problema no te diga nada, o cuando te diga que es elemental. ¿Ok? ¿Sí? Ah, ya, profe. Esta formulita vamos a usarlo bastante. ¿Ya? El efecto catalizador. Hay dos tipos, catalizador positivo y negativo. El positivo acelera la velocidad de reacción, mientras que el negativo disminuye la velocidad de reacción. Ahí ya, profesor. Entonces, acá tenemos catalizador positivo, por ejemplo, el dióxido de manganeso, hace que el clorato de potasio, ¿no? Se descomponga rápidamente, cloruro de potasio y oxígeno, ¿no? Pero esto no interviene en la reacción química, solamente su función de un catalizador es acelerar o disminuir la velocidad de reacción, nada más, pero no interviene en la reacción química. Igual oxígeno de peróxido de hidrógeno con yoduro de potasio, ¿no? Se obtiene agua y oxígeno, ¿no? ¿Sí? Ya. El catalizador negativo es al contrario. Inhibidor es que retarda o disminuye la velocidad de reacción. Ya, acá tengo justamente la hidracina, ¿no? Tengo níquel, se obtiene el dihidracina. Te das cuenta que esto para poder obtenerlo, si no colocaría esto muy rápido, ¿no? Hay que retardar la velocidad de reacción. Por eso es catalizador negativo conocido como inhibidor. Eso, cuando son muy rápidas las reacciones químicas, inhibidor. Cuando son demasiado lento, catalizador. Acá está justamente la figurita, ¿no? De un catalizador positivo, ¿no? Te das cuenta, ¿no? La energía de activación que hay ahí, ¿no? Esta acá es con catalizador, mira, si te das cuenta, y esta es la normal de reacción química, con catalizador es más rápido, ¿no? De esa forma es más rápido, ¿no? Pero la energía de activación que se va a obtener es más pequeña, ¿no? En cambio, cuando es inhibidor, ¿no? Mediante la reacción química normal, va a retardar la velocidad de reacción B. ¿Sí? Ah, ya. Quiere decir que la energía de activación aumenta, ¿no? ¿Sí? Esto se llama energía de activación. ¿Sí? Esta es la energía o entalpía de los reactantes, entalpía de los productos, ¿no? ¿Sí? Ya, ya, chévere. A ver, este es el primer problema. A ver, háganlo, a ver cómo lo hacen. ¿Eh? Quiero verlos, quiero verlos. Quiero verlo en la cancha. En la cancha se demuestran a los bravos, ¿sí o no? A ver, tomen nomás, problema número uno. Problema número uno. Muy bonito.
Ahora sí, chicos. Chicos. A ver, veamos. ¿Cuándo salió? ¿Alguien lo hizo? A ver, ¿alguien lo ha hecho? Es el primer problema, un nivel básico, ¿no? Si un súper básico, profe. Vamos a ver, vamos a copiarlo, ¿ya? Dejo de compartir. Y hago mi pizarrita, ¿no? Mi pizarrita, profe. Ahí tienen ustedes mi pizarrita. Ahí saquen su cuaderno, escriban, ¿eh? Escriban. Ya pongan problemas, ¿no? Problemas. Ahí está el problemita. Muy propio, acá es la ecuación, ¿no? Me lo voy a poner así. Ahí está la ecuación, profe. Está bonito, ¿no? Ahí está. Problema 1, profe. Las alternativas no creo que... Ya, bueno, pues ya lo vemos. Lo importante es resolver el problema, ¿no? A ver, tú mismo eres, mira, pues, ¿no? La fórmula. Está balanceada, ¿no? Ya. Determina la constante de velocidad. Si se corresponde a una reacción química, en el instante de velocidad es este valor, cuando A vale esto. Como no te dice nada, pero acá hay un detalle muy importante. Lee el problema. Si corresponde a una reacción, dice, ¿no? Elemental. ¿O no? ¿No? Entonces, profe, aplicamos, si para reacciones elementales, la ley de acción de masa, lo que hemos visto ahorita, de masas. Ya está. Pues dice que la velocidad, ¿no? Es igual a una constante cinética K. Eso es lo que me pide. Constante específica de velocidad o constante cinética. Por la concentración de quién? De A. ¿Por qué A, profe? Acá incluye A, ¿no? Tengo A y tengo B. Los dos son ¿qué? Los dos son reactantes. Pero elevado a su coeficiente acá sería al cuadrado, ¿no? Ya, profe. Por concentración de B. Ahí, caramba. Acá. Ya está. Acá sería elevado al cuadrado. Acá lo puse en rojo, no importa. Y acá B es 1, ¿no? Se entiende que este acá es 1, se lo entienden, ¿no? Este es 1. Allá. No coloco nada. Ya tengo todo, pero ya tengo la ecuación, jóvenes. Ya tengo la ecuación. ¿No? Para las reacciones elementales hemos dicho que es igual a los cocientes trigonométricos. ¿Qué haces? Reemplaza. Se acabó, ¿no? La velocidad tengo. Concentraciones de A tengo. Y de B también tengo. Puedo hallar K. Se acabó. Pero acuérdate que hay que colocar las unidades porque no estoy viendo las claves que hay valores, no el mismo valor, pero con
Lo que cambia es justamente las unidades. Vamos a caballero las unidades. La velocidad, ¿cuánto vale? A ver, colocamos 0,08 mol, mol, voy a poner acá abajito mejor, mol, litro por minuto, ¿no? Litro por minuto, ya está. Litro por minuto, ¿no? Ahí está. Esas son las unidades de la velocidad, ¿no? Igual. Paciencia, hermano. K, que es lo que me pide ayer. K. Concentración de amina es 0,2. 0,2. No, ahí está, 0,2 mol litro. ¿Ve? Mol litro. Mol litro. Y está elevado al cuadrado, entonces no hago nada de eso. Por B. B, ¿cuánto vale B? B vale 0,5 mol litro. ¿No? Mol litro. Ya está. Ya está, jóvenes. Con las unidades. Pero falta algo que me está olvidando. Este está elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿No? Elevado al cuadrado, ¿no? Por el coeficiente, ¿no? El otro está elevado a la 1. Ya, este es el cuadrado, ya, este es 2. Ya está. Más bonito. Ya pues hay que resolver. ¿No? ¿Sí o no? Resolviendo, propi. Ya está, ¿no? ¿Sí? Mol, litro. Mira, acá un minuto, ¿ah? Y acá sería mol cuadrado, litro cuadrado, ¿sí o no? Pero toda esta operación matemática va a irse, ¿no? Elevado al cuadrado por 0,5 va a ir a dividir. Ya, pero acá mol cuadrado, litro cuadrado pasa acá arriba. Y mol cuadrado abajo. Ah, ya, profe. Entonces sería acá. Ahí primero los valores numéricos. K igual a cuánto. A ver, 0,08 sería, ¿no? Arriba, ¿no? 0,08, ¿no? Y abajo, 0,08, ¿no? Sí. Y abajo, 0,2 al cuadrado. ¿Cuánto es 0,2 al cuadrado? 0,2 al cuadrado, 2 por 4, 0,04. 0,04. ¿Ahí? 0,2 al cuadrado, 0,04. Por 0,5, ¿no? Porque esto también, ¿no? Esto de aquí, y acá sale 0,04 por 0,5 pasa a dividir. Ahí está, eso es lo que estoy diciendo. Ahora las unidades, ¿qué ha pasado acá? Litro cuadrado, ¿no? Litro cuadrado, profe. Litro cuadrado, ¿cómo están ahorrando los unidades? Ya. Primero mol, luego litro cuadrado. Ya, entonces acá primero mol, profe. Mol, ¿no? Por litro. Y el otro es minuto, ¿no? Por litro. De 3 minutos. ¿No? Ahora hay que resolver esto, ¿no? Sí, hay que resolver. Ahí voy resolviendo esta la parte numérica. Creo que sale exacto. Ya sé cuánto sale. ¿Ya? Y yo comienzo a simplificar. ¿Ya? Pero antes de eso, las unidades, no te olvides. Acá sería litro cuadrado. ¿Sí? Acá mol cuadrado, pero al momento de pasar sería menos 2. Este 2, por si acaso. Y minuto al subir sería minuto menos 1. Ahí están las unidades. Acá sería 2. 0,5 es un medio. Un medio, ¿no? Extremos y medio sería 4, ¿no? Se acabó. Se acabó el problema. Acá vale 4. Acá vale 4, ¿no? No necesito ni calculadora, ¿no? Mol elevado a la menos 2, ¿no? Elevado a la menos 2 por litro cuadrado, por minutos a la menos 1. Entonces la respuesta, mol a la menos 2, litro cuadrado, minuto a la menos 1, respuesta es la E, ¿no? Mol a la menos 2. Litro cuadrado, minuto a la menos 1. Estos jóvenes, resuelto el problema. Ese es K. Con todas las unidades ahí por ahí. No es nada del otro mundo, si te das cuenta, ¿no? ¿Sí?
Ya, profe, qué chévere. Vamos a hacer el problema 2, ¿ya? Problema 2. Problema 2. De la respuesta, bien, problema 2. Oh, problema 2. Problema 2. Problema 2. Problema número 2. Problema 2. Ya, vamos a hacer todo lo que refiere a lo que es cinética, ¿ya? Sí, todo lo que es cinética. Claro, todo lo que es cinética. Y después hacemos equilibrio, hacemos la próxima clase. ¿No? Ya, el problema dice, en la 2, ¿no? Tienen que entender el problema, por eso te estoy dando todo para que entiendan, ¿eh? Eso que es super 20. ¿Sí? No vamos a colocar todavía problema examen de admisión, si no se me vayan a enfermar. Aunque algunos sí la hacen, creo. ¿eh? Sí la hacen. A ver. Indique lo que sucede a la velocidad de la reacción. Ahí también. Ese X2, ¿ya? ¿Sí? Como subíndice, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Y2 y sale 2XY. Para cierto tiempo transcurrido, sabiendo que la presión total del sistema se duplica a temperatura constante. Qué bonito problema. Presión, profe. ¿Cómo queda? A ver, como son gases, entonces, a ver, vamos a poner acá, a ver, X, realmente se hacía X2, ¿no? Yo sé que gas, ¿ya? Y acá Y2, ¿ya? Y2, gas también, ¿no? Y2, gas. ¿No? Y acá está la flechita, y acá 2XY. Analizo, miren, analizo. También gas, ¿no? Acá nomás. Y este le Y, ¿ya? Se me fue la mano. Ya está balanceado, 2X, 2X. 2Y, acá también 2Y, ¿no? Yo me recuerdo, y ustedes creo que también, ¿no? Es la cuestión de recordar que en la ecuación de pavo ratón, pues cumple para gases, ¿sí o no? ¿No? Cumple para gases. Me doy cuenta, jóvenes, me doy cuenta que la presión y el volumen, mira acá, esta parte, la presión y el volumen, no creo, ahí está, se está multiplicando. Entonces acá yo analizo y digo, ya, quiere decir cuando dos magnitudes, o variables, como quieren decirle, se multiplican, son inversamente proporcionales. No, esa ya teoría matemática. ¿No? Entonces, presión y volumen son inversamente proporcionales. Porque acá dice temperatura constante, ¿no? Ya. Entonces, quiere decir que si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Y si por AB la presión disminuye, el volumen aumenta. Esa sería la idea, ¿no? Como los problemas que se tiene de este tipo, ¿no? Si aplicamos la ley de acción de masas, sería la velocidad igual. ¿Qué sucede con la velocidad? Te pregunta, ¿no? De reacción, ¿no? Velocidad igual acá, por la concentración de X, ¿no? Elevado a la 1 de X2, bueno, X, ¿no? Por concentración de Y. Y2. ¿Sí? ¿Qué era? Elevado a la 1 también, porque el coeficiente es 1, 1, 1, ¿no? Sí, profe, ya, entendiendo. Acá X2, Gasper, ¿no? Y2, ya está. Así realmente es. Elevado a la 1, ¿no? Que no coloco, ¿no? Que son los coeficientes. Ya, profe.
Pero, ¿qué es concentración? Lo que hemos visto en gases, lo que hemos visto en gases, es justamente, o también soluciones, también, ¿no? En soluciones, que este corchete, concentración molar, molaridad, ¿no? La molaridad se define como mol entre volumen. ¿Sí o no? ¿No? La concentración molar, profe, ya, la concentración molar, molaridad M, ¿no? Es igual a mol, ¿no? Entre volumen solución. Eso es teoría, ¿no? Lo que hemos hecho la clase pasada. Esto ya sabemos, profe. Sí, profe, esto acá es un periódico ayer, profe. Ya está. ¿Sí? Molaridad. Y esta es molaridad, pues, ¿no? Esto acá es molaridad. Esto también es molaridad. Porque según la ley de acción de masa, lo que me explicamos en teoría es la velocidad igual a acá, que es la constante de velocidad, ¿no? Y de acá dice concentración molar de los gases, ¿no? ¿Sí? Elevado a sus coeficientes estequiométricos, si son elementales. Acá como no dice nada, asumo que es elemental, elevado a la 1, a la 1. ¿Sí? Y bueno, y es como esta concentración molar, que es lo mismo decir molaridad, es mol entre volumen. Moles no habla nada de moles, quiere decir que las moles se quedan constantes. Pero el volumen sí va a variar porque si la presión del sistema se duplica, ¿qué pasa con el volumen? Como es inversa, si es por 2, acá el volumen será entre 2, ¿no? Lo contrario, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Ah, ya, o sea que lo que va a influir, si la presión se duplica, para que no varíe, el volumen tiene que ser la mitad en cristiano. Entonces quiere decir el problema que este volumen va a ser la mitad, ya no va a ser B, sino va a ser B medios. B medios, vamos a decir B medios. ¿No? Porque la presión del total del sistema se duplica, ¿no? ¿Sí? Si se duplica la presión, el volumen es la mitad. Si se triplica la presión, el volumen será la tercera parte, sencillamente, ¿no? Entonces, viendo esa analogía ya por matemática elemental, ¿no? Obvio. Acá la nueva velocidad, ¿no? La velocidad nueva, ¿no? O sea, la velocidad de reacción sería, ¿no? Velocidad de reacción nueva, creo que con esto acabamos, será igual. Voy a poner la velocidad 2, ¿ya? Así vamos a ver. Velocidad 2. Vamos a decir mejor. La velocidad, no, a pesar que es concentración. Ahorita lo arreglo, ¿ya? Velocidad 2. Va a ser constante cinética por la concentración de X2, pero la mole no cambia. Pero el volumen va a ser B medio. Por extremos y medio, T2 pasa a multiplicar. Ah, ya. Si el volumen se reduce en la mitad, la concentración se duplica. ¿Te das cuenta, no? Al ojo, ¿no? Ahí ya, profe. Entonces sería 2 veces, ¿no? 2 veces, por extremos y medio, concentración de X. Igual ocurre en el otro, ¿no? ¿Sí o no? Se va a duplicar también, ¿no? Porque el volumen que se reduce a la mitad, acá B medios, el 2 pasa a multiplicar a NB. NB es la concentración inicial de los gases, ¿no? Pero el 2 está ahí. Ah, entonces quiere decir que si se reduce la mitad el volumen, la concentración molar se duplica. Si se reduce a la tercera parte, por extremos y medios, ¿no? La concentración se triplica. Lo contrario, ¿no? Qué bonito, profe, qué bonito. Acá sería 2 veces, ¿qué cosa? 2 veces Y, ¿no? Obvio. Ya está, ya no lo analicé. Ya, no es que seamos sabios, no es eso, ¿no? Este es X2 y este Y2. Sucede esto acá, se duplica porque el volumen está en la mitad. Este sería volumen 2. Este es el volumen 1, ¿no? Que inicialmente. No, disculpa, la velocidad 1. Entonces ya tengo, jóvenes, esto acá. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar? Mira, 2 por 2, 4, profe. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a 4 veces la velocidad 1. ¿Por qué, profe? 2 por 2, 4, pero Kx2, Y2, Kx2, Y, velocidad 1, ¿no?
Ah, ya, entonces la velocidad 1 va a ser 4 veces la velocidad 2. No, lo contrario, disculpa. La velocidad 2, disculpe, la velocidad 2 final, ¿no? Va a ser igual 4 veces la velocidad 1, ¿no? La velocidad 1. ¿Ya? ¿Sí? Nada más es como, entonces se va a cuadriplicar, ¿sí o no? Se va a cuadriplicar, ya se va a cuadriplicar. ¿Ok? Chévere. Ya está. Entonces, ¿en respuesta no? A ver, ¿dónde estás? Ya lo perdí. Mm, Claro, acá se duplica, disminuye la mitad, se cuadriplica. Esa es la respuesta, la C. Se cuadriplica. ¿No? Sí. Qué bonito, ¿no? Bonito problemita, profe. Qué chévere, qué chévere. Jaja. Ya, aquí al ojo, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. Termina a ver, copiar. Ya la 3 al ojo, pues, ¿no? Ya, ya algo similar. Ya, no hay necesidad de hacer esto ya, ¿no? Sí, la primera vez nada más se explica. Se explica. Claro, pues, tigre. Claro, pues, tigre. Claro. Bacán, chévere. Veamos. ¿Listos? A ver, vamos a ver. Miren el problema 3. A ver, el problema 3. El problema 3 a ver, del material. Mira, dice, a 50 grados Celsius ocurre la reacción. Esta es la reacción, mire. Y te das cuenta, tú tienes el mosca, ¿no? Este es el único reactante, profesor. Entonces, la velocidad va a estar en función a este reactante elevado al cuadrado, ¿no? A ver, porque acá bien claro dice, no, mira, acá, mira, dice considerando que experimental es de primer orden. No está elevado al cuadrado entonces. ¿Por qué? Porque acá ya te dice que es de primer orden. Si no te dijera nada, asume que es elemental, sería esto elevado al cuadrado. Entonces aquí, he hecho mi comentario, ¿no? Aquí dice que la reacción de primer orden, allá sería velocidad igual a K, concentración del pentóxido de nitrógeno elevado a la 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo cambiará la velocidad inicial de reacción si la presión, el cambio se triplica? Ya, bueno, ya hemos visto, ¿no? Si la presión se triplica, el volumen se reduce a la tercera parte. Pero si hacemos 3,5, otra vez, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la concentración se va a triplicar. Como está elevado a la 1, ¿no? A la 1, entonces normal, ¿no? No va a pasar nada, profe. Entonces solamente se triplica, profe. Se acabó. Se triplica. ¿Ahí? Claro, el volumen se reduce a la tercera parte, pero si otra vez hago extremos y medio como el problema anterior, entonces quiere decir que la concentración se va a triplicar. ¿Ok? Sin nada más, porque está elevado a la 1, no es lo único que va a ocurrir. ¿Sí? Fácil, ¿no? Al ojo, ¿no? Este problemita muy bonito, ¿no? Dice, en la reacción 2A más B, dice, ¿no? Reaccionan, ¿no? 2 mol litros de cada reactante, tanto de A y de B. Cierto tiempo disminuye a la cuarta parte de la concentración de A. Determine la velocidad final si la constante es 0, ¿no? 16, ¿no? 0,16 mol litros. Este problemita, jovencito, lo vamos a hacer, me queda muy poco tiempo, me va a demorar mucho por hacerlo. Lo vamos a dejar para hacerlo ya después, ¿ya? Porque vamos a terminar en la siguiente clase, ¿ya? Vamos a ver la parte teórica, ¿ya? Es que ahí me va a demorar, ¿no? Es bonito, ahí intenten hacerlo. ¿Qué factor no determina la velocidad de reacción? Dicen. Uy, uy, uy. Ya, factor, dice, ¿no? Ya, inhibidor, naturaleza de reactantes, temperatura, presión o densidad. A ver,
Lo que determina la velocidad de reacción son los catalizadores. Puede ser catalizador positivo o inhibidor, bien. La naturaleza del reactante, la temperatura, también la presión y el volumen, pero la densidad no. No es un factor, ¿no? No determina la velocidad de reacción. De las 5, la alternativa E. Acá que vino esto que examen de emisión. A ver, vamos a hacer las teorías rápido, las 6 y las 7. En los demás problemas lo hacemos en la siguiente clase y yo le voy a dejar en tarea ahí, ¿no? A ver. En general, la velocidad de una reacción química aumenta cuando aumenta su temperatura. Verdadero, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. 2. Dice, aumenta cuando se aumenta la concentración de las sustancias reaccionantes. También verdadero, ¿no? Cuando se aumenta la concentración de los reactantes, la velocidad de reacción también aumenta. Dice, aumenta si la reacción se realiza en presencia de un catalizador negativo. El catalizador negativo es inhibidor, retarda, la velocidad de reacción no aumenta, sino disminuye. Solamente estos dos cumplen, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la respuesta sería 1 y 2. ¿Ahí? Ahí está. ¿Hay más teoría? No. Caramba, acá, la 14, ¿no? Ya vamos de una vez. 7, verdadero o falso. Sobre la cinética química, ¿no? De una reacción. La velocidad de una reacción se incrementa, dice, al disminuir la energía de activación por medio de un catalizador. Ya. Si disminuye la energía de activación, ¿no? Es porque, ¿no? La velocidad de reacción se ha incrementado, ¿no? ¿Sí o no? Porque es más rápido, ¿no? Verdadero. La primera es verdura. Y está en la figurita que hemos visto hace un momento, ¿no? La velocidad de formación, o sea, en los productos, al inicio es máxima. A ver, no es mínima, ¿no? A medida que pasa el tiempo comienza a aumentar. La segunda, ¿qué viene a ser? Falsa, profe, falsa. La tercera dice, la velocidad de reacción se altera con la temperatura. Verdadero. Uno de los factores conocidos. En la 4 dice, la velocidad de reacción es indiferente al grado de división de las sustancias reactantes. No, no es indiferente. No, sí, las sustancias reactantes, el grado de división de partículas tiene que ver mucho con la velocidad de reacción. Cuando más pequeño sea la velocidad de reacción, no, disculpa, cuando más pequeño sea la partícula, mayor será la velocidad de reacción. Sí hemos visto, ¿no? Eso sí. Es falso entonces, ¿no? Pero esta es la E. Ahí está, verdadero, falso, verdadero. Vamos a hacerlo la siguiente semana, no se preocupen. Bien, más tranquilo. Ay, mira esta teoría. La vamos a hacer al ojo, profe. Mira, al ojo, chequea. Se tiene la siguiente reacción química elemental. Elemental. Acá bien claro dice elemental. Reacción química elemental. O sea, intervienen los coeficientes estequiométricos, ¿no? Este es 2 y este es 1 que no está acá, ¿no? Ya, se entiende que es 1, ¿no? Ya. Si a temperatura constante el volumen del reactor disminuye, el volumen disminuye en la mitad, ¿cuánto cambiará la velocidad de reacción? Oye, ya hemos visto eso, cuando disminuye la mitad, la concentración se duplica. No, hemos visto eso, ¿no? Si disminuye la tercera parte, se triplica. En este caso sería, se duplica 2, pero está elevado al cuadrado, ¿ah? Ya, al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. 4 veces. Acá sería solamente 2, ¿no? Sí, ya, 2. 4 por 2, 8. Entonces quiere decir que la velocidad de reacción, ¿no? Será 8 veces más, ¿no? ¿Sí? O se incrementa en 7 veces. Esa es la respuesta. Se incrementa dice en. Si se aumenta 8 veces, está bien. Pero se incrementa ya será 7 veces, ¿no? ¿Sí? De B a 8B, ¿no? Varió 7B. ¿Ok? Esa sería la idea, ¿no? Bien. Creo que hasta ahí nada más suficiente. Ya, la siguiente clase sí termino todo esto acá. Bonito, chévere. Ya.